Llevo en mi blasón odio y vanidad, frío bajo el sol y una eternidad. Pero más allá, donde está el dolor, busco sin saber una redención. Voy de camino a Damasco, en medio de la carretera. Voy despacito esperando a ver qué se me revela. Me han dicho que cuando se prueba la ambrosía, hasta el gran emperador cae de su córcel, que más allá de cicutas y apologías, me han dicho que hay que estar ciego para poder ver. Llevo en mi blasón odio y vanidad, frío bajo el sol y una eternidad. Pero más allá, donde está el dolor, busco sin saber una redención. Voy de camino a Damasco, en medio de la carretera. Voy despacito esperando a ver qué se me revela. Solo se abrían los mares y se mueven las montañas para quien se atreva a morir en vida. Solo queda claro que no quiere ser salvado por dolor o cobardía, y eso no hay quien lo decida. Voy de camino a Damasco, en medio de la carretera. Voy despacito esperando a ver qué se me revela. Voy de camino a Damasco, en medio de la carretera. Voy despacito esperando a ver qué se me revela. ¡Huepaje! Gracias, muy buenas tardes. Qué alegría que no tenerlos acá. Thank you everybody for coming, and I will ask for a big applause and welcome to a person who has been absolutely necessary and essential to this process. Alguien que ha sido, pues, que me ha brindado su mano, me ha generosamente abierto las puertas de las palabras, de la literatura, de la poesía. Así que un aplauso por favor para Miguel Falque Setán, que nos va a acompañar hoy. ¡Viva, viva! Hay un micrófono, así que nos tocó compartir. ¿Prefieres así o con base? No, con base, no. ¿Con la base? Buenas tardes. Hola. Como pudieron ver la canción que acaba de interpretar, todas sus canciones tienen un trasfondo, ya sea literario, poético o personal. En este caso es obvio la presencia de Pablo de Tarso, que se pierde en la carretera en el camino a Damasco. Así que no son unas canciones frívolas ni tontas. Así que de allí viene el amor de él a la palabra. Antes de que yo lo conociera, ya él era un cantautor, un juglar que se interesaba por los temas sociales y se basó más que todo en el vallenato, y luego empezó a escribir sus propias canciones. Yo conocí a Gregorio de vista en varios conciertos, y luego él se me acercó por insinuación de Norberto Bogart, un periodista
que le había sugerido mi nombre porque quería escribir poesía. Y de allí fue el inicio de nuestra amistad. Conocí a su novia, estuvieron en mi casa y después he asistido a muchísimos conciertos de él, tanto en solo como con su big band, y también con las colaboraciones con Carlos Vives, Paquito de Rivera, Rubén Blades, etc. Así que él tiene una gran trayectoria, como le decía yo al editor en Buenos Aires, que tenía entre manos no solamente por el valor literario per se, sino por sus contactos y su trayectoria como músico, un bestseller, y espero que lo sea. Hoy en día, ¿cuántos libros se consideran bestseller? Muchísimos. De todas maneras, el tiempo lo dirá, pero yo creo que además de ser un músico reconocido, la sorpresa literaria para mí, porque la primera vez que se acercó a mí, yo simplemente le di sugerencias de lecturas, de cómo escribir un poema, qué poetas leer, etcétera, y eso hace más de 10 años. Y según él cuenta, el libro lo empezó a escribir hace 7 años. Él nunca me comentó que estaba escribiendo narrativa, y cuando se comunicó conmigo para ese asunto fue para pedirme sugerencias de dónde lo podría publicar. Le di varias y al final lo hizo con un editor, gran amigo mío, y su socia, que es Stephanie Rojas Wagner y Freddy Yeset, ambos poetas colombianos, pero radicados en ese entonces en Buenos Aires, y que tienen una editorial que se llama Abisinia. Hubo intercambios hasta que por fin llegaron a un acuerdo. Él ya había trabajado en el libro con una editora, que él dirá el nombre después, y finalmente colaboró en la edición con Stephanie Rojas Wagner. Y cuando ya me mandó el libro terminado, pidiéndome que yo escribiera la contraportada, empecé a leerlo con sorpresa, pero a medida que avanzaba me daba cuenta que tenía entre manos una buena obra, y excepcional, y además sorprendente, porque si conocen a Gregorio siempre un tipo alegre, lleno de música, de sonrisas, y el tema era un tema que a mí me pareció tremebundo, espeluznante, y me recordó los cuentos de Edgar Allan Poe, sobre todo los cuentos del terror, y el trasfondo filosófico, que es también, que ya lo había visto en una de las canciones que él compuso y que quería que tocara hoy, pero dice que no está a tono, que se llama El hombre absurdo. Y precisamente es importante porque lo que yo vi en ese relato era el punto de confluencia de dos grandes filósofos, además de Edgar Allan Poe como cuentista, que era Jean-Paul Sartre en La Nausée, pero especialmente El extranjero de Camus, que es un relato largo y no es una novela en el sentido tradicional del término, donde hay múltiples personajes, porque ese es un solo protagonista, y es el narrador, está en primera persona y cuenta su historia de cabo a rabo, y todo sucede en pocas horas. Es sorprendente y se la recomiendo, porque no solamente utiliza ese punto de vista existencialista en el sentido en que lo usa Sartre, que es el momento en que le da la náusea cuando el personaje principal, Rogatán, entiende que la vida no tiene sentido, porque la filosofía existencialista plantea el hecho de que uno no puede apoyarse en el exterior ni en una forma religiosa o en un más allá o en un ser superior para resolver los problemas individuales, sino que uno mismo tiene que enfrentarse a la vida día a día. Si hoy somos cobardes, no quiere decir que seamos cobardes para el resto de los días, sino que podemos cambiar mañana si nos empeñamos en cambiar. Y esa es la filosofía existencialista, que no le responde a nadie, sino a sí mismo. Y yo creo que esos dos puntos de la filosofía del absurdo, que es la tetralogía de Camus, con, claro, El extranjero, que es la principal, pero tiene dos obras de teatro que son muy importantes, que se llaman El malentendido y Calígula, y la que más lo influenció a él, que es el ensayo El mito de Sísifo.
Todas esas teorías que les estoy dando yo no valen nada si no leen la novela corta o el relato largo que Gregorio ha meticulosamente creado para darnos esa visión espeluznante de un hombre que trata de, desde niño, que es lo más sorprendente también, en que siente esa náusea, ese vacío frente a la realidad y decide suicidarse. Y es como una misión, el llamado, por eso se llama el llamado, buscando esa solución a terminar con su vida. No importa lo talentoso que sea, los privilegios que tenga por su familia, el lado romántico que tenga con su novia, todo le sonríe en la vida y sin embargo siempre le acompaña ese otro que lo persigue y que lo llama a llegar a ese último acto, que es el acto del suicidio. Yo simplemente voy a leer esos 2 párrafos que escribí para la contraportada y yo creo que con eso ya he hecho una presentación del libro y ya después hablaremos con el público. Él interpretará otras 2 canciones y creo que con eso redondearemos la tarde. Lo que yo le escribí a su petición es: este espeluznante relato está magistralmente concebido, estructurado y ejecutado con la erudita elegancia, la más erudita elegancia, emparentado intelectualmente con la náusea y el extranjero, su maquinaria terrorífica e inexorable, al estilo de los mejores cuentos de Poe, arrastra al lector por los recovecos de una mente brillante pero decepcionada de la vida ante la inutilidad de la existencia. El vacío existencialista que describe minuciosamente Gregorio Uribe mientras se desplaza por las calles de Nueva York nos conduce implacablemente en su largo viaje hacia la noche a la absoluta desnudez de sus más recónditas angustias. Gracias. Bueno, tiene la palabra. A ver, bueno. Gracias, Miguel, por esa presentación. Gracias de nuevo a ustedes por estar acá. Creo que más bien te voy a entrevistar yo a ti. ¿Qué les podría decir? Algo que me parece especial es como siento que hoy también se cumple, no necesariamente se cierra, pero se cumple un poco un ciclo al estar acá en Nueva York, en Midtown, también en el consulado, a quien nuevamente le agradezco por abrir este espacio, porque siento que la ciudad, no sé si lo sentiste así cuando le hice, por la ciudad también cobra un poco como una personalidad, se vuelve casi un personaje en la obra. Hay un poquito de también como una carta de amor a Nueva York sin querer queriendo, tratando de narrar una época con sus ires y venires y sus angustias y también sus grandes alegrías. Siento que es una ciudad de sensaciones intensas, ¿no? Ya sea que te inspira, ya sea que te pisotea, o que te sientes solo, o al revés, que te sientes que estás no sé, en el cielo, pues como que te zarandea. Realmente iba caminando, recuerdo justo ahorita que estamos en verano, esto fue como literalmente en un verano en Nueva York, que sentí esa sensación de náusea como la escribe Sartre. Y es importante para mí el hecho de que esto en un verano, porque creo que en general es más común que tengamos esas sensaciones en un invierno, quizá, llámese menos luz, menos la gente, todo el mundo está un poquito más retraído y con una actitud más introvertida, pero estar en un lugar que es como tan alegre de cierta manera, en un verano donde hay música en los parques, donde hay se siente como algo que está como efervesciente, y a la vez sentir ese vacío. Yo sentí un poco como si fuera dije, bueno, si me duele la cabeza, de pronto voy y compro una aspirina en una droguería, pero si era algo más de fondo, mi sensación fue como ir a una librería
a ver con qué me encontraba. Yo no puedo ser la primera persona que le pasa esto, ni la primera ni la última que tiene esta sensación. Y ahí fue donde sí me fui como a esa sección, a filosofía, existencialismo, lo que fuese. Y ahí fue que empecé como a resonar con muchos de esos autores que mencionas, y no necesariamente porque hubiera o necesariamente encontrar una respuesta, pero sí por lo menos una empatía, ¿no? Y siento que al final este libro tampoco tiene ninguna, ni intenta tener ninguna respuesta, sino trata de ejercer una radiografía. Hoy le contaba a Miguel que me preguntaba, sí, como, bueno, primero también le agradezco a Miguel que cuando le hablé del manuscrito y me puse en contacto con algunas editoriales, incluida Editorial La Vicina, con quien terminamos publicando el libro, lo hiciste a ciegas, sin saber qué había detrás, así que gracias por ese gesto de confianza. Pero también la razón por la que no había mencionado nada es porque esto no nació como una pretensión de hacer un libro, nació como una necesidad de catarsis. Ese mismo día, el día que es el día principal del libro, que es el 13 de septiembre, cuando llego a la casa, lo primero que quiero hacer es sentarme a tratar de retratar los hechos de cuando están todavía frescos ahí en la memoria, como de antes de que se escapen, ¿no? Hay como esa sensación de calcarlos, casi como de convertirse en un detective forense que acaba de llegar a la escena del crimen y quiere agarrar las huellas y cada detalle, sin necesidad de tratar de entenderlo, como diciendo primero vamos a recolectar aquí los hechos, las pruebas, y ya habrá tiempo para entenderlo. Entonces, aunque no era una pretensión llegar a hacer un libro, sino era más una necesidad, a la vez también me doy cuenta que el hecho que haya sido tan instintivo usar la palabra escrita para eso es porque de pronto siempre la he visto como una manera de pensar, una manera de organizar las ideas, como un embudo. Siento que cuando la mente es un poco dispersa o que suceden muchas cosas a la vez, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero al sentarse a tener que ir tomando decisiones de qué palabra va, cuál no, etcétera, y solo tener un renglón de pronto ayuda a enfocar, más allá de que uno esté diciendo lo correcto o no, y después borre, quite, ponga, hay como una cierta paz en ese sentido, por lo menos para una cabeza como la mía. No sé por tu lado cómo ha sido esa, porque también de lo que tú has escrito, gran parte ha sido, no sé si la palabra sería autobiográfico o autoficción, o cómo lo escribirías, pero has tenido experiencia con eso directamente. Siempre he utilizado en algunos de los cuentos y la novela la autoficción y datos autobiográficos, pero obviamente en última instancia lo importante es la forma dramática en que se construye la historia, y no importa que sea verdad o mentira, la ficción nos hace creer que es verdad. Estamos cercanos en ese punto porque esa era una de mis preguntas, si era cierto que tú desde niño tenías ese vacío, porque eso es una cosa absurda y excepcional, de que un niño se cuestione la necesidad o el propósito de vivir. Solamente una persona ya adulta que ha tenido experiencias y encuentra ese desgano de la vida, usualmente es un hombre ya maduro, de 40 años, que ha pasado por todo, que se cuestiona la necesidad de seguir viviendo, pero un niño, eso realmente para mí fue inaudito. Y es cierto lo que tú dices de la geografía de Nueva York y Brooklyn, no solamente Manhattan, porque la historia que es tu apartamento que yo conocí, que era en Brooklyn, y tus caminatas por las calles, las descripciones, y en eso también se emparenta con El extranjero, que es en Argel, y Camus muestra Argel, y Sartre muestra un pueblo ficticio, pero que probablemente es Le Havre, y es una parte también fundamental de la historia. En la tuya es una descripción minuciosa, esa palabra la uso mucho cuando me refiero a ti porque realmente lo lograste.
esa descripción de calles, caminatas, los edificios, la descripción de los edificios, el lugar propicio o indicado o adecuado para suicidarte, para saltar al vacío. Toda esa descripción en medio de esa tenacidad que es saber que el personaje se va a suicidar, existe una mente calculadora y fría que nos narra con lujo de detalles la geografía de Manhattan, sobre todo del Midtown y alrededor de las Naciones Unidas, y por aquí por la Sexta Avenida y Quinta Avenida, y Brooklyn, caminando por las calles de Brooklyn, que es donde realmente sucede el desenlace del relato. Yo quería preguntarte hasta qué grado es una autoficción o tú elaboraste partes que son realmente dramáticas que tú sacaste de la ficción. No es completamente verídico. Yo diría que el único pedazo donde hubo ficción o como un poquito más de juego creativo es en el capítulo, se me está olvidando por el título, el capítulo del duende, de ese encuentro, de esa conversación. Ahí es como el único momento donde, trabajando con Stephanie y con el amigo, como qué tal si aquí hay algo que puedes de pronto profundizar un poco más. De resto era más justamente esa parte de tratar de ser minucioso, justamente era también quitar mucho eso, porque a veces también pues me iba, o seguramente me fui a veces un poco al extremo y ya se volvía quizá demasiado, pero de resto, como te digo, siento que es más casi como una crónica de separarse uno mismo, de verse desde afuera y tratar de ser lo más quizá objetivo, observador y no juzgar también a ese personaje, como esa frase que es, ¿no? Como de habla de lo que sabes o escribe sobre lo que sabes, ¿no? Y por primera vez sentí que era lo más real y honesto que podía escribir. Entonces, por ejemplo, esa idea de que uno siempre tiene el síndrome de impostor, pues siempre tiene, o muchas veces tiene, de pronto Miguel no. Pero en la música, no sé, creo que a todos de pronto nos pasa, hay momentos donde uno dice, ¿será que sí? ¿Me merezco esto? ¿O esto que estoy haciendo sí lo sé hacer? ¿O estoy simplemente tirando una cortina de humo? Y eso que siempre he tenido muy presente, uno diría, pues